Existe una especie de física extraña en el matrimonio, una que desafía las leyes de la naturaleza. En cualquier otro sistema, la presencia constante de un cuerpo masivo tiene un efecto gravitacional innegable. Deforma el espacio a su alrededor, atrae objetos, su existencia es una fuerza a ser reconocida. En mi matrimonio con Valeria, había logrado lo imposible, me convertí en un cuerpo masivo con gravedad cero. Mi presencia, mi trabajo, mi propio ser, se habían vuelto tan integrales y silenciosos al funcionamiento de su vida que me convertí, para todos los efectos, en invisible. Y, como descubrí, solo hay un paso muy corto entre ser invisible y ser un fastidio. Soy analista de sistemas. Mi trabajo es diseñar y mantener las complejas redes de logística que permiten que miles de productos lleguen a los estantes de cientos de tiendas en todo México. Soy, por profesión, un hombre tras bastidores. Mi mayor victoria es cuando nadie se da cuenta de que existo, pues eso significa que el sistema está funcionando perfectamente. Trágicamente, apliqué la misma filosofía a mi vida doméstica. Era el sistema operativo silencioso de nuestra casa, un moderno apartamento en la delegación de Benito Juárez, en la Ciudad de México. Gestionaba las finanzas, pagaba las facturas, supervisaba las inversiones, me encargaba del mantenimiento de los coches y garantizaba que la compleja logística de nuestra vida fluyera sin interrupciones. Y, por hacer mi trabajo tan bien, Valeria olvidó que existía. Ella era agente inmobiliaria, un huracán de energía, encanto y ambición. Su vida era una serie de picos y valles dramáticos, el éxtasis de una gran venta, la furia de un negocio perdido. Yo era la línea de base estable sobre la cual se dibujaba su gráfico volátil. Llegaba a casa y la cena estaba lista. Las facturas estaban pagadas. La despensa, abastecida. Nunca preguntaba cómo. Simplemente lo asumía. Mi presencia era como la electricidad en las paredes, totalmente esencial, pero completamente ignorada, a menos que, por alguna razón, fallara. La erosión de mi visibilidad fue un proceso lento. Comenzó en las conversaciones. Hablaba incesantemente sobre su día, y yo escuchaba, ofreciendo el apoyo silencioso que parecía necesitar. Pero cuando intentaba compartir algo sobre mi trabajo, un desafío de programación, una optimización exitosa en la cadena de suministro, sus ojos se volvían vidriosos. El celular aparecía en sus manos. «Ah, qué interesante, Rafa», murmuraba, mientras su pulgar se deslizaba por la pantalla, ya en otro mundo. Dejé de intentar. Me convertí en una audiencia profesional para el monólogo de su vida. Después, vino el borrado físico. La intimidad había desaparecido años antes, pero fue reemplazada por algo más extraño, una total falta de conciencia de mi presencia. Se movía por nuestro apartamento como si yo fuera un mueble. Se cambiaba de ropa frente a mí con la misma naturalidad con que lo haría si estuviera sola. Pasaba a mi lado en los pasillos sin desviar la mirada, obligándome a pegarme a la pared para darle paso. Ya no era un hombre, un esposo, era un objeto estacionario en su camino. Mi presencia no era reconfortante, ni irritante todavía, era simplemente irrelevante. El catalizador que me transformó de irrelevante en irritante fue un martes por la noche. Una noche perfectamente banal. Llegó a casa más tarde de lo normal, emanando un aura de frustración. Un gran negocio inmobiliario en el que trabajaba desde hacía meses había fracasado en el último minuto. Arrojó su bolso en el sofá y fue directamente a la vinoteca. Yo estaba en la cocina, terminando de preparar la cena. El olor a ajo y albahaca llenaba el aire. Cuando pasó a mi lado para coger un sacacorchos, cometí el error de ser un esposo. «¿Día difícil?», pregunté, con voz tranquila. Se detuvo y se giró hacia mí lentamente. Su rostro estaba contraído en una máscara de pura irritación, como si mi pregunta fuera un insulto intolerable. «¿Tú qué crees, Rafael?», escupió. «Lo siento», dije. Pensé que tal vez una cena y una copa de vino podrían ayudar. Fue ese gesto, ese intento de ofrecer consuelo, lo que activó el interruptor. Mi presencia silenciosa y servicial no era lo que ella quería. Era, aparentemente, la fuente de su miseria. Ayudar, se rió, un sonido seco y cruel. «¿Quieres ayudar?».
¿No puedes simplemente no estar aquí? A veces, solo tu presencia en la misma habitación, respirando el mismo aire, me irrita. Te juro por Dios, Rafael, dijo, y sus siguientes palabras fueron proferidas con una lentitud y claridad que las clavaron en mi alma, solo quería que desaparecieras. Esperaba una reacción. Rabia, dolor, súplica. Cualquier cosa que la validara, que le diera un blanco para su frustración. No le di nada de eso. En ese momento, el analista de sistemas dentro de mí tomó el control. Los datos habían sido recopilados y procesados. La solicitud del usuario era clara e inequívoca: desaparece. Un comando de eliminación. La falla en el sistema no era un bug a ser corregido, era una característica no deseada a ser removida. La miré, mis sentimientos cristalizándose en una calma gélida. El dolor estaba allí, en algún lugar profundo, pero estaba soterrado bajo una capa de lógica fría. El sistema, tal como existía, era insostenible. La usuaria principal exigía una desinstalación completa. Le di un único y lento asentimiento. Entendido, dije, mi voz desprovista de cualquier emoción. Mi aceptación silenciosa la desarmó. Se quedó mirándome, esperando la explosión que nunca llegó. Viendo que no obtendría la catarsis que deseaba, resopló, abrió su vino con un gesto violento y se encerró en la habitación. Me quedé parado en la cocina, el aroma de la cena que había preparado ahora pareciéndome fúnebre. La petición había sido hecha. El comando había sido recibido y aceptado. Y yo, el arquitecto silencioso de su mundo, comenzaría a planificar la desinstalación más limpia, completa y silenciosa que jamás podría imaginar. Quería que desapareciera. No tenía idea de cuán literalmente tomaría su deseo. Esa noche, la casa estaba sumergida en un silencio hostil. Valeria se había encerrado en la habitación, probablemente sintiéndose victoriosa en su explosión de furia. Para ella, el asunto estaba zanjado. Para mí, el trabajo apenas comenzaba. Me senté en mi estudio, no con el corazón roto de un esposo rechazado, sino con la mente enfocada de un analista de sistemas encargado de una migración crítica. La tarea: eliminar completamente al usuario Rafael de todos los sistemas compartidos, con la mínima corrupción de datos para la parte restante. Comencé por lo digital, mi entorno natural. Mapeé nuestra vida en línea, cuentas de almacenamiento en la nube, álbumes de fotos compartidos, contraseñas guardadas, servicios de streaming. Con una precisión metódica, inicié el proceso de partición. Creé un nuevo y seguro ecosistema digital, totalmente independiente. Hacia allí, migré años de archivos personales, fotos de mi infancia y de mi familia, documentos, registros de trabajo. Luego, abordé nuestra historia compartida. No borré las fotos de nuestros viajes o de nuestra vida juntos. En su lugar, ejecuté un comando para eliminar todas mis etiquetas, todos mis comentarios. Me convertí en un fantasma anónimo sus memorias digitales. Finalmente, cambié la contraseña de cada cuenta que estaba a mi nombre, cortando efectivamente su acceso a todo, desde el servicio de música hasta la cuenta de compras en línea. El siguiente sistema a desmontar era el más complejo, el financiero. Pasé horas esa noche, iluminado solo por la pantalla de mi portátil, realizando una auditoría completa de nuestro patrimonio. Calculé cada centavo de nuestras inversiones, ahorros y bienes. El resultado fue una cifra sólida, construida casi en su totalidad sobre los cimientos de mi sueldo y mi disciplina de inversión. La ley era clara: en un divorcio, ella tendría derecho al 50%. Y yo, como un sistema que sigue las reglas al pie de la letra, iba a ejecutar esa directriz a la perfección. Configuré una serie de transferencias. La mitad exacta de todos nuestros activos líquidos fue movida a la cuenta personal de Valeria. La otra mitad, la mía, fue transferida a una nueva cuenta que abrí en un banco diferente, en una ciudad diferente. A continuación, ejecuté la fase final del apagado financiero. A partir de mi mitad, pagué por adelantado los próximos 3 meses de todas nuestras facturas fijas, la hipoteca del apartamento, los gastos de comunidad, la electricidad, el agua, internet. Fue un acto final de administración de sistema. No le estaba dando un regalo,
estaba garantizando un apagado limpio, sin cabos sueltos, sin fallos de servicio inmediatos que pudieran ser legalmente clasificados como abandono irresponsable. Le estaba dando exactamente lo que pidió, mi ausencia, pero con la infraestructura que construí todavía funcionando por un tiempo. Como un servidor que continúa operando por inercia después de ser desconectado de la red principal. Al amanecer, la ejecución estaba casi completa. Faltaba la eliminación física. Tomé una única maleta, la misma que usaba para viajes de trabajo. Empaqué lo esencial, ropa para una semana, mis documentos, algunos libros que me eran queridos. Miré alrededor del apartamento, los muebles caros que ella eligió, el arte que compró, la vida que era una fachada. No sentí nada. Eran solo activos que serían liquidados a su debido tiempo. En la encimera de la cocina, donde esperaría encontrar el desayuno, dejé un único documento. Una sola hoja de papel, impresa al estilo de un informe de sistema. Dejé el papel perfectamente alineado junto a su cafetera y salí por la puerta principal. No hubo una mirada hacia atrás. Un coche que había llamado la noche anterior me llevó al aeropuerto. Mi destino, Puebla. Una ciudad lo suficientemente cerca para ser práctica, lo suficientemente lejos para ser anónima. En el momento en que el avión despegó, cambié mi tarjeta SIM. El número que Valeria conocía dejó de existir. Rafael, el esposo, el sistema operativo, estaba fuera de línea. Podía imaginar la escena desarrollándose. Se despertaría, irritada por el silencio. Vería el informe. Se reiría, quizás, pensando que era un drama infantil. Luego, las notificaciones del banco comenzarían a llegar a su celular. El depósito masivo. El cierre de la cuenta. La confusión se instalaría. Intentaría llamarme. El número no existiría. Llamaría a mi oficina y la recepcionista le informaría, con cortesía, que el señor Rafael había renunciado por correo electrónico esa mañana. El pánico comenzaría a burbujear. Miraría de nuevo ese informe, ya no como una broma, sino como el documento técnico de una demolición. Se daría cuenta, con el peso de un yunque. El hombre invisible que hacía funcionar su mundo no solo se había ido de casa. Había ejecutado un comando. Había, de hecho, desaparecido. Y ella estaba sola en la sala de control, sin la menor idea de cómo pilotar la máquina. Puebla me recibió con la dignidad de su arquitectura barroca y la lógica de su trazado urbano. Era una ciudad con un alma histórica y un cuerpo industrial, una dualidad que resonaba conmigo. Alquilé un pequeño apartamento en el centro, un espacio con lo esencial, que amueblé con piezas sencillas y funcionales. Por primera vez en más de una década, cada objeto en mi espacio vital era una elección mía. No había cojines decorativos inútiles, ni obras de arte abstractas carísimas que no me decían nada. Solo había orden, función y una paz que era casi palpable. Mi reconstrucción comenzó con la creación de nuevas rutinas. Todas las mañanas, caminaba por las calles históricas, compraba un café en una pequeña tienda local y me sentaba en un banco en la plaza del Zócalo, simplemente observando la ciudad despertar. Yo, que me había vuelto invisible en mi propia casa, ahora encontraba placer en ser un anónimo en medio de la multitud. Redescubrí el sabor de la comida, el placer de leer un libro sin interrupciones, la libertad de no tener que ser el soporte invisible para el drama de otra persona. Estaba, esencialmente, reaprendiendo a ocupar el espacio. Profesionalmente, empecé de cero. Envié mi currículum, omitiendo el nombre de mi antigua empresa, centrándome solo en mis habilidades y certificaciones. En pocas semanas, conseguí un puesto como consultor de sistemas para una empresa de manufactura local. El trabajo era desafiante y gratificante. Mis nuevos colegas me conocían solo como Rafael, el especialista en logística que vino de la Ciudad de México. No era el esposo de Valeria. No tenía historia. Era una pizarra en blanco, y la sensación era embriagadora. Estaba construyendo una nueva identidad profesional, basada únicamente en mi propio mérito. Mientras yo erigía mi nueva vida, la antigua, que había dejado atrás, comenzaba a desmoronarse, exactamente como un sistema sin mantenimiento.
Contraté a un abogado en la Ciudad de México, un hombre incisivo llamado Velasco, y le di una única instrucción: iniciar el divorcio y servir como mi único punto de contacto. No hablaría con Valeria. Ya no existía para ella a nivel personal. Las actualizaciones que Velasco me pasaba eran como informes de fallo del sistema. En las primeras semanas, Valeria apenas pareció darse cuenta. Tenía una gran cantidad de dinero en su cuenta y, fiel a su naturaleza, comenzó a gastarlo, probablemente creyendo que su libertad era una fiesta. Creía, sin duda, que mi drama era temporal y que volvería arrastrándome en cuanto mi acceso a la cómoda vida que teníamos fuera revocado. Luego, los 90 días que había pagado por adelantado terminaron. El primer informe de fallo llegó cuando cortaron internet. Después, la televisión por cable. Velasco me informó que lo había contactado, furiosa, exigiendo que yo dejara los jueguitos y pagara las facturas. La respuesta de Velasco fue simple: el señor Rafael ya no reside en la propiedad y ya no es responsable de sus gastos operativos. La señora tiene fondos suficientes para cubrir esos costos. El verdadero pánico, según Velasco, comenzó cuando llegó el primer aviso de retraso de la hipoteca. Aparentemente, Valeria no tenía idea de cómo se hacía el pago, ni de cuándo vencía. La infraestructura invisible de su vida se estaba volviendo visible a través de sus fallos. Intentó rastrearme. Llamó a mis padres, que no sabían nada. Contactó a antiguos colegas, a quienes se les instruyó no proporcionar información. Velasco me dijo que incluso contrató a un investigador privado, pero yo había sido cuidadoso. Mi nueva vida era analógica. No usaba redes sociales. Mi nuevo empleo estaba en un registro corporativo diferente. Era, a todos los efectos, un fantasma. Su estrategia legal fue agresiva y predecible. Me acusó de abandono, de crueldad mental. Pero la estrategia de Velasco era sólida. Presentamos la prueba de la división de bienes 50/50, los comprobantes del pago de gastos por 90 días y, como último recurso, estábamos preparados para presentar su declaración, presenciada por amigos, de que deseaba que yo desapareciera. Su caso era débil, construido sobre las arenas movedizas de su propio sentido de merecimiento. El clímax, la solicitud final de soporte técnico de un sistema en colapso, llegó 3 meses después de mi desaparición. Estaba a punto de borrar una antigua y olvidada dirección de correo electrónico que no usaba en años, cuando vi un mensaje de ella en la bandeja de entrada. La curiosidad, quizás el último vestigio de mi antiguo yo, me hizo hacer clic. El tono no era de rabia. Era de pura y abyecta desesperación. Rafa, comenzaba. Por favor, ya no sé qué hacer. Ayer cortaron la luz. Recibí un aviso final del banco. El coche se averió y no sé cuál es el mecánico que usabas. Intento pagar las cosas, pero no entiendo los sitios web. Llamo a los lugares y me piden contraseñas que no tengo. Por favor, vuelve. No puedo hacer esto sola. Te necesito. Te extraño. Cometí un error terrible. Leí el correo 2 veces, con el distanciamiento de un analista leyendo un registro de errores. Cada frase era un síntoma del fallo del sistema. No puedo hacerlo sola. Te necesito. Te extraño. No me extrañaba a mí, Rafael, el hombre. Extrañaba mi función. Extrañaba el sistema operativo invisible que permitía que su interfaz de usuario funcionara sin problemas. Su petición no era por amor, era una llamada desesperada al soporte técnico. Miré por la ventana de mi apartamento en Puebla. Vi las luces de la ciudad, una ciudad donde era una persona, no una función. Sentí el silencio pacífico de mi propio espacio, un sistema que controlaba y entendía. Con un solo clic, moví su correo a la papelera y, a continuación, vacié la papelera. La solicitud de soporte fue recibida, analizada y denegada permanentemente. El sistema antiguo estaba, finalmente, archivado. El año que siguió a mi desinstalación fue de consolidación silenciosa y firme. Puebla dejó de ser un escondite y se convirtió en un hogar. Mi trabajo como consultor en la empresa de manufactura evolucionó.
Mi capacidad para optimizar sistemas complejos y predecir fallos antes de que ocurrieran me ganó el respeto de la dirección y un ascenso a jefe del departamento de logística. Ya no era un empleado anónimo, era una pieza valiosa y visible del engranaje. Mi vida personal siguió una trayectoria similar de crecimiento. La soledad inicial, que había sido un bálsamo, dio paso al deseo de conexión, pero en mis propios términos. Me uní a un club de montañismo, atraído por la lógica y la disciplina de escalar, de seguir una ruta planificada. Fue allí, en medio de los paisajes volcánicos del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, que conocí a gente cuyas conversaciones no giraban en torno a las apariencias, sino a los objetivos, a la resiliencia y a la belleza cruda del mundo. Hice amigos. Amigos de verdad, por primera vez en muchos años. Fue también allí donde conocí a Sofía. Era geóloga, una mujer cuya profesión era leer la historia silenciosa de las piedras, entender las vastas y lentas fuerzas que moldean el mundo. Había una calma y una solidez en ella que me atrajeron instantáneamente. Nuestras primeras conversaciones fueron durante largas caminatas, hablando sobre estratos rocosos y cadenas de suministro, encontrando un paralelo inesperado entre nuestros mundos. Ambos estudiábamos sistemas, uno natural, otro artificial. La relación con Sofía se construyó de forma diferente a todo lo que había conocido. No hubo actuación, ni juegos, ni expectativas no dichas. Era una sociedad basada en la admiración mutua. Se fascinaba con la forma en que yo veía el mundo como una serie de procesos interconectados. Me maravillaba su capacidad de ver una montaña y entender las eras de caos y presión que la crearon. No me necesitaba para hacer funcionar su vida ya era un sistema completo y autosuficiente. Yo era una adición bienvenida, una actualización, no el sistema operativo central. Con ella, no era invisible. Era visto y, por primera vez, valorado por quien era, no por lo que hacía tras bastidores. El divorcio se finalizó con un clic de correo electrónico. Velasco, mi abogado, me envió el documento finalizado, un PDF frío y burocrático que cerraba oficialmente un capítulo de 15 años de mi vida. Lo guardé en una carpeta llamada Archivo Muerto y cerré el programa. No hubo celebración, ni un suspiro de alivio. La verdadera libertad no vino con ese papel, sino meses antes, en el momento en que borré el desesperado correo de Valeria. El divorcio era solo la documentación oficial de un sistema que ya había sido desactivado hacía mucho tiempo. En su comunicación final, Velasco me dio un resumen de la situación de Valeria, ya que era pertinente para la liquidación final del apartamento. La señora Rojas ha tenido dificultades considerables, escribió el abogado, con su prosa formal. Agotó los fondos que le fueron transferidos en menos de 6 meses, en un intento de mantener su estilo de vida anterior, combinado con honorarios de abogados e investigadores. El tribunal ordenó la venta del apartamento para cubrir las crecientes deudas que acumuló. Por lo que consta, después de la venta y la liquidación de sus obligaciones, el capital restante fue mínimo. Continuó, me han informado de que ya no reside en la Ciudad de México. Aparentemente, ha vuelto a su ciudad natal para vivir con sus padres. El juez determinó una pensión modesta para ella por un periodo de 2 años, para ayudar en su rehabilitación profesional, pagada a partir de los rendimientos de nuestras inversiones conjuntas que yo administraba. Leí las palabras y las procesé como un informe post-mortem de un proyecto fracasado. La causa del fallo era clara, error del operador. Valeria recibió un sistema perfectamente funcional, un apartamento pagado, una cantidad sustancial de capital y la libertad que alegaba desear. Pero no tenía las habilidades para gestionarlo. Consumió el capital en lugar de invertirlo, trató un activo finito como si fuera una fuente de ingresos infinita. La máquina que construí y mantuve durante años se averió en menos de 1 año bajo su control. No sentí alegría con su desgracia. Sentí una especie de tristeza distante, la misma que siento cuando veo un sistema elegantemente diseñado ser arruinado por una mala gestión. Era la confirmación final e irrefutable de que el problema nunca fue mi presencia, sino la ausencia de la capacidad de ella para existir de forma autónoma. No quería que yo desapareciera, solo no quería tener que verme o agradecerme.
Quería el beneficio de la electricidad sin tener que reconocer la existencia de la central eléctrica. Esa noche, Sofía y yo cenamos en mi balcón en Puebla. Le conté sobre el correo final del abogado. Escuchó, sostuvo mi mano y dijo, algunas personas pasan toda la vida culpando al sistema, sin darse cuenta nunca de que ellas son el bug. Miré su rostro, la vida que había construido, la paz que ahora era el estado predeterminado de mi nuevo sistema operativo. La falla catastrófica de mi matrimonio no fue un fin. Fue un reinicio forzado. Y la nueva versión de mí era infinitamente más estable, eficiente y, finalmente, feliz. Pasaron 2 años, transformando lo que era una nueva vida en simplemente, la vida. Puebla era mi hogar. Sofía y yo nos habíamos casado y comprado una casa a las faldas de la montaña La Malinche, un lugar donde el aire era limpio y el silencio, profundo. Mi carrera se había solidificado, y la paz era el sistema operativo estándar de mi día a día. El recuerdo de Valeria y de mi vida anterior había sido archivado tan profundamente que rara vez salía a la superficie. Era como un programa antiguo que sabía que había existido, pero cuyos detalles y funciones se habían vuelto irrelevantes. El encuentro final, como todos los grandes momentos de ironía del destino, fue completamente inesperado. Sofía y yo estábamos de vacaciones, un viaje a la Riviera Maya que planeamos durante meses. Estábamos en el Aeropuerto Internacional de Cancún, esperando nuestro transporte a un pequeño hotel boutique en Tulum. El aire era cálido y húmedo, lleno del ajetreo de turistas felices. Fue en este escenario de ocio y despreocupación que la vi. Estaba parada cerca de un kiosco de una empresa de alquiler de coches, vistiendo un uniforme, una camisa polo azul claro con un logotipo bordado, un poco demasiado ajustada en los hombros. Su pelo estaba recogido en un moño funcional, y su rostro llevaba el cansancio de quien pasa todo el día de pie, bajo luces fluorescentes, tratando de vender seguros adicionales a turistas impacientes. Sostenía una tablilla y su sonrisa era forzada, una herramienta de trabajo gastada por el uso. El antiguo aura de reina en su castillo, la poderosa agente inmobiliaria e impaciente, se había disipado por completo, reemplazada por la resignación de una empleada de nivel básico. No me vio al principio. La observé por un momento, no con placer, sino con el distanciamiento de un analista observando un sistema heredado que todavía funciona, aunque de forma precaria. Entonces, sus ojos recorrieron la multitud y se posaron en mí. Vi el reconocimiento instantáneo, seguido de una ola de shock y humillación que la hizo palidecer. Me vio a mí, relajado con ropa de lino, de la mano de Sofía, claramente un cliente, un turista, todo lo que ella ya no era. Su instinto fue darse la vuelta, esconderse, pero su cuerpo, entrenado por la necesidad, la mantuvo allí, anclada en su puesto de trabajo. Habríamos pasado de largo, pero nuestro camino hacia la salida nos llevó directamente en su dirección. Cuando nos acercamos, se encogió, como si esperara un golpe. Rafael, dijo, la voz casi un susurro, el nombre saliendo de sus labios como una reliquia olvidada. Me detuve, no por obligación, sino por un impulso final de cerrar el último archivo abierto. Sofía se detuvo a mi lado, su tranquila presencia era una fortaleza. Hola, Valeria, dije, mi voz amable, desprovista de cualquier emoción del pasado. Miró a Sofía, luego de vuelta a mí, y una sonrisa amarga y autocrítica tocó sus labios. Te ves bien, dijo, las palabras cargadas con el peso de todo lo que había perdido. Debe ser agradable, desaparecer y dejarle el desorden a los demás. La vieja táctica. El último intento de echar la culpa, de reescribir la historia para que ella fuera la víctima. Pero la acusación ya no tenía poder. Era un bug en un sistema operativo que ya no usaba. La miré, viendo no a la mujer que me humilló, sino la personificación de un fallo del sistema. Y le di el análisis final. No dejé un desorden, Valeria, dije calmadamente. Dejé un sistema perfectamente funcional, con capital y todos los recursos necesarios para su operación. Lo único que eliminé del sistema fue a mí mismo, exactamente como pediste. Hice una pausa, permitiendo que las palabras se asentaran. La paz que tengo ahora,
continué, mirando a Sofía y luego de vuelta a ella, es el resultado de, finalmente, correr en mi propio sistema, uno que es estable, autosuficiente y construido sobre el respeto mutuo. El veredicto fue entregado. No tenía contraargumento. La verdad era técnica, precisa e irrefutable. Bajó los ojos a su tablilla, derrotada no por mí, sino por la lógica de sus propias consecuencias. Que tengas un buen día, Valeria, dije suavemente. Tomé la mano de Sofía y continuamos nuestro camino hacia el sol del Caribe, dejándola atrás, una operadora atrapada en una estación de trabajo que ella misma había creado. En el coche, camino a Tulum, Sofía apoyó la cabeza en mi hombro. ¿Te molestó?, preguntó. No, respondí, y era la más pura verdad. Fue solo el registro de un error antiguo. Esa noche, sentados en la playa, escuchando el sonido de las olas, reflexioné sobre la naturaleza de la presencia. Durante años, mi presencia fue un dato irritante en el sistema de otra persona. Después, ejecuté el comando para desaparecer y me convertí en una ausencia. Ahora, sentado junto a la mujer que amaba, bajo un cielo lleno de estrellas, mi presencia era una característica valorada, una parte integral de un sistema que funcionaba en perfecta armonía. No necesité demostrar mi valía a nadie. Simplemente construí un nuevo sistema donde mi valor era un principio fundamental. Y estaba funcionando perfectamente.